La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bienvenidos. Hoy ponemos en el aire el acto que realizamos el jueves a la tarde-noche en el auditorio, a propósito de la presentación del libro Las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional, con la presencia de su autor, Alejandro Horowitz. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más desde el auditorio en el marco del Centro Cultural y Político de Radio Nacional. Tenemos el placer hoy de presentar al doctor Alejandro Horowitz para compartir con la audiencia de Radio Nacional, de la radio pública, su último trabajo, la presentación de Las dictaduras argentinas, una frustración nacional. Es un libro publicado por Edasa. Justamente en los pasillos del ingreso a la radio está la mesa de Edasa con los materiales, por si ustedes quieren consultar precios y por qué no llevarse alguno de los materiales. A los oyentes de la radio, de AM y de FM y por internet, les damos la bienvenida. A los presentes aquí en el auditorio también. Es un lujo tenerlo aquí en nuestra emisora, por gentileza de la editorial, de DASA, por gentileza de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza y obviamente en el marco de las actividades que venimos desarrollando en Radio Nacional con el objetivo claro de promover el pensamiento crítico, de promover la posibilidad de pensar nuestro pasado, de reflexionar nuestro pasado desde este presente, lo cual implica también imaginar y pensar lo que han sido las dictaduras en la Argentina, lo que ha significado y las marcas presentes de las dictaduras en la Argentina. Sobre eso y mucho más hemos conformado un panel. Tenemos el gusto de tener a María José Ubaldini, subsecretaria de Derechos Humanos, al compañero y colega Julio Rudman, que van a oficiar de presentadores, y al mismísimo doctor Alejandro Horowitz, decimos docente, periodista, historiador, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y autor de varios libros. Justamente el último de sus libros será presentado aquí. Bienvenidos, muchísimas gracias. Vamos a estar en vivo hasta las 8:15 de la noche, 20:15, hora en que tomamos la transmisión del partido por Copa Libertadores. Luego la actividad sigue aquí en el auditorio, así que si quieren, todavía tienen tiempo de darse una vuelta quienes están escuchando hasta Emilio Civit 460 para participar de esta actividad, de este intercambio y de esta presentación del libro. Bienvenidos a todos, le damos la palabra a María José Ubaldini y luego Julio Rudman y Alejandro Horowitz. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, agradecerles la presencia a todas y todos y por supuesto darle la bienvenida a Mendoza a Alejandro. Para mí la verdad que es un verdadero honor estar hoy acá formando parte de este panel y presentando a Alejandro Horowitz y su libro, a quien yo admiro y sigo mucho porque, bueno, como todos sabemos, es un escritor que provoca, que llama a la reflexión, y este libro no es la excepción. Este libro, donde realizó un estudio profundo de las dictaduras argentinas en nuestro país y va desnudando los motivos y las intenciones que tuvieron estas dictaduras y cómo se gestaron y quiénes las apoyaron, porque como sabemos esos golpes militares y sobre todo el último, el de 1976, no se redujeron a un fenómeno protagonizado exclusivamente por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas militares, sino que sectores de la sociedad, de la clase política, de la iglesia, de los medios de comunicación, también tuvieron, por supuesto, su parte cuando la dictadura asalta el poder cívico, la dictadura cívico-militar asalta el poder el 24 de marzo del 76. Y decimos cívico-militar porque el terrorismo de Estado no se redujo exclusivamente a la desaparición, al asesinato de miles de personas, al robo de bebés. No se redujo solamente a la suspensión de la actividad política y sindical, a la disolución de los partidos políticos, del Congreso, a la intervención de los sindicatos, sino que en la raíz del accionar de la dictadura estaba el control y la sumisión del conjunto social para imponer las políticas neoliberales. Y entiendo que a esto es a lo que se refiere Horowitz cuando subtitula su libro
como la historia de una frustración nacional, porque estos poderes económicos y estos poderes militares, que en resguardo de sus propios intereses, interrumpieron sistemáticamente los procesos democráticos cuando estos no cumplían con sus expectativas. Él los llama los golpes del Estado como encarriladores de la historia. Los gobiernos de las minorías que van determinando la frustración del resto de la población. Y subyacente a todo esto está la construcción de una cultura que es moldeada por esta propia clase dominante que sostiene poderes para un escaso sector de la sociedad, derribando cualquier intento de cambio hasta que en el 76, con el terrorismo de Estado, este terrorismo de Estado llega a su más perversa expresión, donde, como dice Horowitz, lo que lo diferencia de los otros golpes es un estado de excepción explícito, donde hay una imposibilidad de cualquier alternativa que no sea el apoyo y donde, lamentablemente, hay una complicidad compacta de la mayoría. La historia de las interrupciones golpistas en la Argentina del siglo XX nos va a permitir entender el después del 1983 y comprender de qué hablamos cuando decimos democracia. Y entendiendo, por supuesto, que la biografía política de nuestro país es imposible de entenderlo sin estudiar la cultura que estas clases dominantes construyeron de acuerdo a los contextos y de acuerdo a los intereses económicos de los grupos que ocuparon el poder. Y vemos que esta discusión está muy vigente hoy. Lo vemos diariamente en los diarios, vemos la reacción ante la resolución de la 125 y lo vemos cada día ante cada una de las medidas que toma nuestra presidenta y que toca los intereses de estas minorías. Y entiendo que esto nos tiene que servir para poder entender los grandes desafíos que tenemos como nación para llevar adelante este proyecto nacional y popular, y por eso creo que el libro de Alejandro es un gran aporte, porque a partir del 2003 nosotros hemos empezado como país, como nación, a construir otra historia, a contar otra historia, a develar las vendas que teníamos de la historia pasada, y creo que es un gran aporte en este sentido, así que bueno, yo le doy la palabra a él, que es en realidad el que hemos venido a escuchar con muchísimo agradecimiento y bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Bueno, bienvenidos. Yo también le doy la bienvenida a una emisión especial de La Libroteca, este programa que se emite normalmente los sábados de 20 a 21 y que para quienes no están aquí y van a hacer alguna otra cosa después, vamos a repetir el sábado a las 20. Es la primera vez que estoy en una mesa para conversar con Alejandro. Para mí es un verdadero honor, un verdadero placer conversar con él, casi tanto como leerlo. Y esta mañana, cuando llegó y nos juntamos en un café, él optó por el plan B. Yo le decía, bueno, hablas vos y después charlamos entre todos o hacemos una especie de diálogo público, primero nosotros dos y después ustedes, con un micrófono que andará ahí cuando Osvaldo lo disponga. Y él eligió este segundo camino. Varias de las preguntas que tengo para hacerle están esbozadas en la presentación que María José hizo del libro y de la figura de Alejandro. Pero me gustaría ser, en la medida de lo posible, ordenado, y cuando se habla de las dictaduras argentinas, preguntarle a Alejandro por qué su libro arranca con el análisis explícito del Plan Pinedo. La pregunta es buena. El Plan Pinedo, que Federico Pinedo elabora en su condición de ministro del presidente Castillo en 1940, muestra varias cuestiones. La primera es la formidable capacidad anticipatoria de un hombre que está sentado en un país que está en el margen del conflicto global, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial,
y entiende en 1940 lo que muy poca gente, no en la Argentina va de suyo, sino en el planeta Tierra. ¿Por qué digo semejante afirmación? Entiende, primero, quién gana la guerra: los Estados Unidos. Segundo, entiende que la victoria norteamericana implica el comienzo del eclipse británico, esto es, que las relaciones que la sociedad argentina había establecido a partir de su constitución moderna en 1880 no podían seguir transitando el mismo camino, porque ese intercambio privilegiado con Gran Bretaña ya no tenía términos de posibilidad material, ya que la sociedad inglesa no estaba en condiciones de ocupar el mismo lugar que venía ocupando en el ciclo histórico anterior. Esta doble comprensión, con ser muy importante, presuponía además la derrota militar de Hitler, cosa que en 1940 los profesionales de las Fuerzas Armadas en la Argentina, incluido el coronel Perón, que era un hombre de una sagacidad razonabilísima, no tenían tan claro. Conviene recordar que es el momento de la Blitzkrieg, es el momento en que Francia cae en 4 semanas. Hitler llega a producir la situación de Dunkerque, esto es una retirada estratégica de las fuerzas terrenas británicas en condiciones de ahogo militar. Esto es, les permite la retirada evitándoles una ignominiosa derrota porque quiere un acuerdo de paz con Gran Bretaña. En ese contexto, Pinedo deduce lo que deduce todo bien. Miremos, por ejemplo, una de las cabezas del siglo XX que vivía en los Estados Unidos y no entiende ni la mitad de todo esto. Me refiero al doctor Adorno, uno de los integrantes del Frankfurt Institute, un hombre sutilísimo, con una comprensión y una sagacidad notables. Sin embargo, en cartas particulares a su padre, en una fecha mucho más tardía que 1940, en 1943, cuando la guerra ya está decidida, porque se produjo la batalla de tanques más importante de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la batalla de Kursk, donde los soviéticos derrotan al ejército blindado alemán. Esto define la guerra. Adorno no entiende en ese momento todavía que los Estados Unidos van a entrar victoriosamente a esa guerra. De modo que la comprensión sintética de Pinedo es sencillamente formidable. Pero la importancia de un plan económico no es solo el talento personal de quien lo ejecuta, sino sobre todo las condiciones de posibilidad histórica de su ejecución. El plan Pinedo tenía, entre otras notables comprensiones, una que no se ejecutó jamás en ninguna de todas sus variantes. Y me refiero al acuerdo estratégico con Brasil. Pinedo propiciaba una suerte de Mercosur, porque entendía que la posibilidad de un desarrollo industrial sostenible dependía de una importante ampliación de mercado. Pero como las Fuerzas Armadas brasileñas, al igual que las argentinas, tenían como hipótesis de guerra el ataque del otro, esto es, la hegemonía militar de la otra parte, no podían plantearse siquiera un acuerdo de semejante naturaleza. Perón dijo en alguna oportunidad que o se tenía el punto de vista de las Fuerzas Armadas o había que cambiar de Fuerzas Armadas. Como no se cambiaron las Fuerzas Armadas, hubo que rehacer el plan Pinedo en sus distintas versiones y la última que se aplicó fue la de Helbart en 1973. Contado técnicamente,
con distintas apoyaturas sociales y con distintos aportes económicos, se trata, en definitiva, del desarrollo industrial de la Argentina, en lugar de trabajar sobre la hipótesis de que la Argentina debe ser indefinidamente un productor de materias primas, más allá de la circunstancia en que estas materias primas puedan tener mejor o peor cotización en el mercado mundial. Mirado en el largo plazo, los productores de materias primas nunca son los que regulan los precios, por cierto, de nada, y ni siquiera de sus propias materias primas, y basta que la ruleta de precios del mercado funcione de otro modo, y lo hemos visto en más de unas cuantas oportunidades, para que esto suponga un estrangulamiento de la balanza comercial, y estrangulamiento de la balanza comercial en un país como la Argentina es estrangulamiento de todo. Por lo tanto, la primera cuestión que interesa entender aquí es que el Plan Pinedo fue el plan del partido del Estado y los distintos partidos del gobierno fueron ejecutándolo con mayor o peor suerte hasta que en 1975 el bloque de clases dominantes, sintetizando la fórmula de Martínez de Oz, dijo: el desarrollismo fracasó, y esta era la forma que los liberales denominaban a la propuesta de Pinedo, desarrollismo, y este fracaso se transformó en un nuevo programa del Partido del Estado que se ejecuta desde el Rodrigazo hasta el estallido del 2001. El estallido del 2001 nos deja sin plan del Partido del Estado, y esto hace que, por una parte, la política antes no haya sido otra cosa que la continuación de los negocios por otros medios. Aquel que me impide un negocio, obviamente, es un cretino, un estafador y las demás yerbas, y aquel que me lo facilita es un patriota. ¿Qué duda puede caber? Ahora bien, como esta crisis general del capitalismo abre un nuevo horizonte, porque lo que se daba no se da más. Para entenderlo rápida y escuetamente, el mundo del Mediterráneo termina en aproximadamente a mediados del siglo XV, y el descubrimiento de América es el intento de construir un nuevo camino que había sido bloqueado por el avance turco y la caída de Bizancio en 1453. Este desplazamiento político, económico, militar construye la posibilidad del surgimiento de una forma de capitalismo moderno que se empieza a desarrollar en el Atlántico Norte. Los países que están cerca de esa área de influencia, Gran Bretaña, los Estados Unidos, Francia, Alemania menos, son los países que se benefician fundamentalmente con ese ciclo, siendo Europa hasta la Primera Guerra Mundial la cabeza productiva y la locomotora de ese funcionamiento histórico, político y social. Pues bien, lo que entró en crisis es ni más ni menos que esa modalidad de capitalismo, y la novedad no es solamente que el euro tiembla y el mercado común se va a disolver, en los hechos ya está disuelto. La salida de Grecia no es simplemente un accidente de la política local, es simplemente el recorrido de una crisis que comenzó siendo una crisis financiera, y que esta crisis financiera en su desenvolvimiento se transformó en crisis productiva real. La crisis de los papelitos se detuvo la economía europea en su conjunto y empezó a destruir puestos de trabajo, y en lo que va del 2008 aquí destruyó 17 millones de puestos de trabajo calificado que han ido a parar todos a China. El escenario entonces es un escenario donde el cambio de eje de poder
El cambio de densidad histórica es tan grande que la posibilidad argentina de pensar un camino sudamericano, porque conviene entender de nuevo, la escala de la política se ha modificado dramáticamente. Y si el mercado interno más importante del mundo todavía hoy, crisis con todo, siguen siendo los Estados Unidos, y si los Estados Unidos organizó el NAFTA, esto es, Estados Unidos, Canadá y México, y Europa avanza hacia la nada, hacia la irrelevancia histórica, y Sudamérica tiene una participación en el BRIC, y cuando digo el BRIC digo Brasil, Rusia, India y China, y cuando digo Brasil digo el bloque sudamericano. La Argentina no forma parte de casualidad del grupo de los 20, no es un reconocimiento hábil a las astucias diplomáticas que por cierto existen, sino es simplemente entender un cambio de peso específico en el conjunto de las sociedades. Contado con una anécdota y termino. Cuando se produce el enfrentamiento del 45, que Perón sintetiza como Braden o Perón, Braden es el embajador de los Estados Unidos. No solo interviene en la política argentina descaradamente, no solo da discursos públicos, contesta reportajes, encabeza movilizaciones, sino que se da el lujo de decirle al entonces vicepresidente lo que a su juicio debiera hacer. Sin embargo, esto que no puede sino caracterizarse como intromisión absolutamente desmedida en los asuntos de otro país y que en condiciones diplomáticas normales significa que al embajador en cuestión le dan un portazo en la cara y lo mandan a su país de origen, a nadie se le ocurría en este mundo, en 1945, echar a un embajador norteamericano ni en chiste. Pues bien, Evo Morales, Bolivia no es la Argentina, no hay que ser un especialista en geopolítica para darse cuenta, le echó a un embajador norteamericano y el embajador norteamericano bien echado está y Evo Morales sigue sentado exactamente en el mismo lugar. Y Chávez hizo otro tanto en solidaridad con Evo y aquí sigue la rueda. ¿Esto qué nos muestra? No solo nos muestra que lo que no se podía se puede, sino que nos muestra que muchas cosas que ni se pensaron se deben pensar. Siguiendo el hilo de tu pensamiento y del énfasis del pensamiento, me pregunto entonces cómo queda la dicotomía, alguna vez fue imperio-nación y después del 83 para acá, con todas esas características, dictadura-democracia. A ver, tiene 10 minutos, señor. Sí, voy a tratar de ser Palovich. brevísimo. En la Argentina, en el 83, democráticos eran todos los que no usaban chaquetilla militar. La democracia no consistía en revisar las políticas practicadas. La democracia consistía en declamar contra el golpe de Estado, con la garantía absoluta de que el golpe de Estado ya no era posible. Por lo tanto, pocas veces se declamaba con más éxito y mejor resultado. Al mismo tiempo, como todos los que no usaban chaquetilla militar eran democráticos, como la democracia era un problema de sastrería, la cuestión central no pasó por reconsiderar los términos en que se ejecutaba esa política. Fíjense que para poder descular de qué se trata, hicieron falta décadas. La sociedad argentina había sido procesada, aterrada
¿Y qué quiere decir el terror como marca personal? Que la experiencia personal no es fuente de conocimiento. Lo que a mí me pasa no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que cuenta TN. A ver, todos, cuando la experiencia personal cuenta, confrontan su propio relato, su propia peripecia, con lo que les dicen afuera. Cuando esto coincide, o más o menos coincide, se entiende. Y cuando esto no coincide, uno mira para otro lado y más acá o más allá de que tenga argumentos más brillantes o menos brillantes, sabe que le están macaneando. Pero cuando se quiebra la relación entre los delitos y las penas, cuando el cabo González viola, roba, mata y tortura y hace patria, y un señor de la Villa 31 que roba un pasacassette es un peligroso delincuente subversivo, la idea de que una sociedad puede vivir sin normas no es una idea conservadora, es una idea estúpida y peligrosa. Una sociedad enloquece en estos términos, no puede fijar su principio de realidad y de hecho no lo fija. Entonces, cuando decimos que el imperio de la ley existe, lo que estamos diciendo es que se vuelven a surcir la relación entre los delitos y las penas, se restablece el mecanismo de punición y al restablecerse el mecanismo de punición se reconstruye el mecanismo de significación. Es decir, se empiezan a establecer las diferencias y a entenderlas. Recuerden ustedes que Menem podía equivocarse de cualquier manera sobre cualquier cosa. Equivocaba dónde daba el discurso, de qué daba el discurso, y todo esto producía una alegre cháchara. A nadie le importaba ni poco ni mucho, porque era muy claro que esto era un acto, que es un formato que se hace por televisión, radio y para los fotógrafos, para tener que poner en los diarios. Pero la decisión no es esa y ya está tomada y no tiene ninguna importancia que se equivoque o que no se equivoque. Porque un peso vale $1 y se terminó. Y vivimos a 660 pesos de Miami. ¿Y qué eso es lo que importa? El resto, insignes huevadas. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. En esta segunda parte vamos a escuchar lo que no se escuchó en la salida al aire. Nosotros, una vez que la transmisión de la radio tomó el partido que Boca y Universidad Católica jugaron el jueves a la noche por Copa Libertadores de América, seguimos en el auditorio disfrutando de la presencia de Alejandro Horovich a propósito de las dictaduras argentinas, historia de una frustración nacional. Esto es lo que usted va a escuchar y no pudo escuchar el jueves a la noche. A ver, digo, conviene, la pregunta es excelente, pero conviene tener sentido de las magnitudes. La primera cuestión que usted señala es cuántos dólares han salido del sistema financiero y han entrado al colchón. Esto habla claramente de una tradición argentina de confiscación de la gilada. Porque, vamos a hablar claro, los otros están avisados de antemano y sacaron la plata cuando no había ningún problema. Y a los que agarraron en el corralito y el corralón con mucha plata, negociaron habilísimamente, compraron a los jueces, había estudios y jueces enteros que se dedicaban a esta operación con un cierto costo. Digo, para la gente que tiene más de un cierto nivel para arriba, este nunca es un problema, salvo una distracción accidental. El problema es
para los otros. Y los otros, con todo derecho y con mucha comprensión, después de un conjunto de experiencias de las que han sido víctimas y saqueados, por cierto, retiran sus dineros de plazos fijos en dólares o en los bancos nacionales y extranjeros, porque conviene recordar que se acuerdan cuando los bancos no tenían garantía del Banco Central y como era el Chase Manhattan Bank, el Chase Manhattan Bank responde, ¡ja! Andá a hacerle juicio al Chase Manhattan Bank a Nueva York para que responda. La lista de bancos que respondió nada es infinita. Incluye a todos los bancos extranjeros que operaron en la Argentina, a todos. Sin embargo, la confianza en este sistema es una de las cosas más exóticas del mundo. Si algo es realmente peligroso, no es un punguista, es un banquero. Bertolt Brecht decía que delito no es robar un banco, delito es fundar un banco. Y sabía de qué hablaba, claro. Entonces, pegando la vuelta, digamos lo obvio. Aquí se nos hace muy difícil que la aspiradora monetaria, que funciona con la lógica general del capitalismo, no nos succione. Que en esa lógica no nos saqueen las reservas, ya sería una cuestión no pequeña. La idea de repatriar parte de los 350.000 millones de dólares me parece una idea admirable, pero habría que ver, para eso necesitaríamos contar con algunos apoyos internacionales que por el momento no tenemos, sobre todo para tan benemérita tarea. Digo, ¿o usted se imagina al Fondo Monetario Internacional monitoreando el regreso de los capitales? ¿O usted cree que el OCDE y el Club de los 20 van a facilitar este movimiento? Esto es ni más ni menos que pelearse con el corazón del sistema financiero internacional que le viene imponiendo hoy a Europa la crisis más grande de toda su historia registrada. La tasa de suicidios en Italia es de un rango tal porque todos los tipos que tienen 50, 60 años y que ya no saben, porque los argentinos hemos pasado de todo y acá sabemos, mire, cuando uno quiere estudiar cualquier asunto de política o de economía, estudia la historia argentina, tiene todas. ¿Qué quiere? Hiperinflaciones hay, masacres hay, represiones hay, guerrillas, todo hay. Ahora, que no tenga esta clase de experiencia en su curtida piel y de repente tiene que salir a ganarse la vida en estas horripilantes condiciones, enloquece. Enloquece en literalidad. Primero venden todo lo que tienen para vender y después se pegan un tiro. Porque cuando uno descubre que con el bufoso no es capaz de salir y hacerse un banco, porque eso no es tan fácil ni es para cualquiera, y uno no tiene opción. Es una crisis que nos deja individualmente sin opción. Entonces, yo celebro la idea de pensar cómo hacer esto, pero francamente lo veo un poquito complicado por el momento. Si no se puede con los terratenientes de la Pampa Húmeda. Acá vamos, digamos, el día que cobremos, fíjate, mira qué modesto voy a ser. El día que en los ingresos fiscales de la provincia de Buenos Aires los terratenientes aporten el 10%, yo voy a reclamar los 350.000 millones de dólares. Las famosas condiciones materiales no son un chiste. Quiero decir que para comer pescado hace falta tener pescado. Sin pescado, comer pescado se hace difícil, francamente difícil, aún para los más metafísicos de los consumidores de pescado. Entonces, claro, Engels decía que la prueba del PUD es comerse el PUD, ¿sí?
Uno puede decir, esto es tautológico, sin duda, pero convengamos que demostrar la mesa sin la mesa huele feo. Entonces, lo que quiero decir es básico, y esto es una cuestión que vale la pena señalar políticamente. Ellos son los responsables políticos de la destrucción de las Fuerzas Armadas. Ellos las destruyeron, las pudrieron hasta el hueso, las volvieron imposibles de reconstituir. Fíjate una cosa, todavía en la Argentina empiezan a ir presos los que tienen que ir presos, empiezan a juzgar a los que hay que juzgar, pero fíjate un pequeño detalle, la noción de botín de guerra no se abandonó todavía. A ver, el almirante Macera, que en toda su vida nunca fue otra cosa que un marino, ninguna otra cosa. Esto quiere decir que durante muchos años de mi vida yo gané mucha más plata que el almirante Macera, que era un marino pobre. Sin embargo, cualquiera de las propiedades que el almirante Macera reconocía tener en los Estados Unidos valía varias veces todo el sueldo de marino de toda su vida. Esto no le impidió ser socio, entre muchos otros, del rey de España. ¿Sí? El patriota ese, señor, ese, bien, de él. Conviene recordar que cuando ya no era comandante en jefe de la Marina, Zhou Enlai lo recibió en Pekín. Y así podemos continuar para que quede claro que no se trata de un asaltante oscuro de caminos, y que aquí María Julia Alzogaray fue presa, pero no tuvo que devolver la plata. La plata no se toca, nene. ¿Se ve a dónde voy? Lo que quiero decir es, del punto de vista de lo abajo que estábamos, hemos avanzado una enormidad. Del punto de vista de donde necesitamos llegar, nos falta un tranco muy largo. Conviene no llamarse engaño en ninguno de los dos términos. Y esta no es una discusión bizantina. La discusión sobre si el vaso está medio lleno o medio vacío no es una discusión trivial. Es una discusión sobre si entra agua al vaso o sale agua del vaso. Como en general la política es mucho más compleja que eso, porque no es o entra o sale, sino que por un lado entra y por otro lado sale, hay que poder calcular si lo que entra es mayor que lo que sale o al revés. Esto es entender la tendencia en que el asunto se plantea. Un golpe de Estado necesita un nuevo programa del bloque de clases dominante que tampoco tiene. No. Lo único que tiene, fíjense lo que tienen, la dificultad de la oposición para construir un programa, salvo el Partido Socialista de Santa Fe, que es otra cosa, no porque sus dirigentes sean insignes estadistas, que no lo son, sino porque la complejidad económica, política y social de Santa Fe la vuelve sumamente interesante. Santa Fe no es solo un pedazo de la pampa húmeda en su versión de pampa gringa, sino que en Venado Tuerto, en la exposición de máquinas herramientas que se hacen todos los años en Venado Tuerto, vienen los especialistas norteamericanos con cámara de foto a copiar maquinaria agrícola, que aquí se hace solo todavía a escala de prototipos. Pero la Argentina tiene todavía en ese segmento, después de toda esta masacre ejecutada a lo largo de décadas, la punta tecnológica en ese asunto. Todavía hoy. No la tiene Brasil, no la tiene China, no la tiene los Estados Unidos. La tiene la Argentina para este sector acotado. Entonces, el gobierno de Santa Fe, que sabe eso, porque forma parte de su panorama diario, sabe que no consiste simplemente en que los chacareros estén abstractamente contentos de que no les cobren impuestos y se terminó. Que ellos tampoco cobran, dicho sea de paso. No.
La UNASUR es una garantía para que un golpe de Estado no tenga condiciones políticas de prosperar fácilmente. Y aquí vale la pena fijarse en qué puede hacer UNASUR y qué no puede hacer UNASUR. Conviene recordar el golpe de Estado en Honduras. Muchas gracias. A diferencia, recuerden de nuevo, vamos a comparar el golpe de Estado de Honduras con el golpe de Estado del 55. Y vamos a entender. El 55 cae Perón. Cuando Perón, lo primero donde tiene que ir, lo primero donde sale con la cañonera es a Paraguay. ¿Cuánto tiempo está en Paraguay? Un rato chiquitísimo. ¿Por qué? Porque la presión del gobierno argentino sobre el gobierno paraguayo le permitía exigirle que Perón no podía vivir en Paraguay porque Paraguay tiene frontera con Argentina. Fíjense el caso donde derrocan al presidente hondureño. El gobierno brasileño lo asila en su embajada, no, lo lleva a Brasil, lo deja en territorio hondureño y lo sostiene contra la opinión explícita del Departamento de Estado con el acuerdo explícito de UNASUR. No salió, pero la diferencia de vigor político y de gestualidad política y de posibilidad política nos muestra claramente, en un caso hubo que guardar violín en bolsa en horas y en otro caso lo sostuvieron meses, hasta que quedó claro que por esa punta no funcionaba. Ahora, nosotros podemos ver cómo, después de la masacre de Pando, Evo Morales no tuvo que reprimir en Pando, porque los masacradores fueron encapsulados de nuevo por el gobierno brasileño, que produjo el efecto de la muerte en política, la imposibilidad de actuar como dirección, sin producir la muerte, sin el costo político que tal cosa hubiera planteado en la sociedad boliviana. Entonces, lo que tenemos es un conjunto de instrumentos políticos que no tuvimos nunca. Los que creen que la situación de Malvinas hoy es la continuación de Malvinas de Galtieri, no entienden nada. La idea de que se puede birlar la renta petrolera malvinera al bloque sudamericano es una idea ingenua, tan ingenua que la British Petroleum, que es una compañía petrolera británica de primer nivel internacional, le informó rapidísimamente al canciller Timerman que de ninguna manera piensa hacer inversiones en extracción de petróleo en Malvinas. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. La idea de que se puede jugar de este mismo modo, este no es un problema nominal de soberanía. Ni si los pobres 1.300 tipos que no deciden nada, de repente no deciden nada ni municipalmente, no tienen gobierno municipal propio. En las Islas Malvinas, el gobernador lo designa directamente el gobierno central y hace lo que le parece al gobierno central. No tienen ni siquiera la ficción de un proceso electoral de alguna clase, nada. Y sin embargo, ellos tienen que decidir qué. Pero esa no es la discusión. Ellos pueden decidir lo que les parezca. Pueden ser tan británicos como quieran. Pueden tomar té 3 veces por día. Lo que sí, la renta petrolera no la van a tocar. Este es el punto. ¿Se entiende para dónde voy? Conviene entender básicamente la nueva escala de la política. Los intendentes de cualquier lugar creen que ellos no pueden, el gobernador puede. El gobernador sabe que no puede, pero confía en que el presidente puede. ¿Sí? Nosotros sabemos que para hacer política en estas condiciones hace falta tener la suficiente densidad histórica. El bloque de clase dominante paulista es el centro de esta cuestión. Nosotros somos tan provincianos mal que creemos que la interna radical de Trenkelauken merece un exhaustivo análisis en el Diario del Domingo. Pero el Congreso del Sindicato Metalúrgico de San Pablo, del que Lula fue secretario general,
no podemos no darle bola, podemos no saber ni de qué se trata. Esto prueba que no entendemos una pepa. ¿Se entiende a dónde voy? Digo, no tenemos la jerarquía de las cuestiones. No es simplemente que Clarín miente. Es más grave, Clarín no entiende. A ver, mentir es en última instancia un elemento casi subjetivo. Es algo que yo sé que es de un cierto modo, decirlo de otro. Eso es mentir. Pero si yo no tengo la menor idea de cómo es, yo no estoy mintiendo exactamente. Claro. Entonces, el problema es, de derecha es quien sabe de qué se trata y tiene una solución conservadora. De izquierda es quien sabe de qué se trata y tiene una solución transformadora. Ahora, por debajo de un cierto nivel, no sé, ni de derecha ni de izquierda, es bruto simplemente. Entonces, por cierto, la brutalidad en política tiene un papel extremadamente reaccionario, siempre, no hay duda de esto. Pero digamos que no es volitiva esa brutalidad, ¿sí? No es que es propositivamente así, es secundario, porque no es que esto lo hace un diario y no lo hacen los otros. Este aspecto provinciano lo tienen todos los diarios. Miremos un segundo, los diarios de izquierda, de las organizaciones políticas, ¿son distintos? No. Se ve a dónde quiero ir. Lo que estoy planteando es, hay que relevar el nuevo mapa de las cuestiones políticas sudamericanas. La burguesía paulista lo tiene. Si nosotros no actuamos, simplemente vamos a viajar chupados por lo que ellos decidan. No sé si ustedes vieron una cosa curiosa. Todos los que hablan mal del gobierno argentino hablan muy bien de Lula. ¿Saben por qué? Si Moyano amenazara con ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, los mismos tipos que hablan bien de Lula lo cortarían en pedacitos a Moyano. Ahora, ¿por qué? Porque está claro que Lula no es simplemente un dirigente sindical y político, sino sintetiza un nuevo programa del Partido del Estado del bloque de clases dominantes brasileño, que se dirige tranquilo en una dirección muy precisa. Mientras nosotros papamos moscas, ellos deciden. No quiero de ninguna manera plantear ninguna aprehensión contra Brasil, de ningún modo. Brasil hace muy bien en decidir mientras nosotros papemos moscas. Se trata de que nosotros dejemos de papar moscas. La imaginación... Al poder. Sí, sin duda. O la imaginación al poder o el poder de la imaginación. Yo reconozco algo, ¿no? Los reportajes de Playboy a mí siempre me parecieron mucho más interesantes que otras cosas. Tuvieron un nivel de reportaje fenomenal. Algunas veces se han hecho recopilaciones de los reportajes de Playboy y son, en fin, sin hablar de las señoritas y el resto de las cosas. Pero volvamos. Hay una vieja cuestión que conviene no olvidarse nunca, y es la sobreestimación del control real de los Estados Unidos. Hay una tendencia a simplificar formidablemente esto. Cuando no hay duda que Estados Unidos intervino en el golpe contra Salvador Allende, pero cuando uno mira cuál es la información de cómo intervino, puso plata. La ITT, el gobierno de Estados Unidos, digamos, Kissinger actuó, digamos, está claro que le facilitaron medios. Pero no más que eso. La pregunta es, si ellos no hubieran facilitado esos medios, ¿el golpe era inviable? No. Ningún golpe en la Argentina se hizo desde 1930 hasta 1976 con el consentimiento
del gobierno de los Estados Unidos. Hay una escena famosa frente a la caída de Frondizi, donde el embajador norteamericano lo va a ver al general Poggi, que estaba llevando adelante el golpe, y le explica al general Poggi que el presidente de los Estados Unidos es amigo personal del doctor Frondizi. A lo que Poggi responde: qué malos amigos tiene el presidente de los Estados Unidos en esta parte del mundo. Esto es sick. Entonces, a la hora de la verdad, las cosas se resuelven más en este sentido. En alguna oportunidad le preguntaron a Roosevelt, no a Franklin Delano, sino al Roosevelt del Toscano, a Teddy Roosevelt, sobre el gobierno de Nicaragua. Y él dijo: claro que es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces, ellos distinguen claramente para qué arco patea un hijo de puta. Eso, no es que ellos se confunden sobre, no es que no saben, por supuesto que saben, pero bueno, tienen la inteligencia de pedir animales que existen en la zoología, no animales que no existen. La idea de que es posible dar un golpe de Estado siguiendo las normas y indicaciones de las Naciones Unidas es un poco trivial. ¿Se entiende a dónde voy? Cuando uno da un golpe de Estado no sigue esas indicaciones, y si sigue esas indicaciones no da, es como tratar de manejar un tanque con las instrucciones para manejar una gallina. No suele funcionar una cosa empalmada con la otra. Entonces, el poder de Estados Unidos existe y opera, pero existe y opera a través de fuerzas reales locales. Ni siquiera en Panamá, que es un pedacito de otra cosa, ¿sí? Es un fragmento de la Gran Colombia que ha sido balcanizado a los efectos de armar un canal y poder controlarlo. Ni siquiera en Panamá hay semejante rango de autonomía, a tal punto que un presidente panameño se dio el lujo de estafar a la CIA. Noriega, claro. Digo, cuando un presidente panameño puede estafar a la CIA, uno sabe que los Estados Unidos pueden bastante menos de lo que se cree que pueden, ¿sí? Bueno, hasta aquí entonces una noche inolvidable para la Libroteca, para la radio pública y para los que tuvieron la fortuna de estar con nosotros el jueves en la presentación de Alejandro Horovich en nuestra provincia. Hasta la próxima, gracias. Cerramos por ahora la Libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.